Detalles del momento. Es una visión actualizada para Nicaragua y el mundo. Es periodismo que camina hacia el futuro en beneficio de una paz para todos. Detalles del momento. Es la verdad sin odio y sin retorno al pasado. Es la propuesta responsable de la noticia, el reportaje y el comentario sin la marca destructiva de la maldad. Detalles del momento. Es una cita con Moisés Absalón Pastora, el criterio puro por los valores que nos hacen auténticamente libres. Detalles del momento. Es una voluntad solo temerosa de Dios. Detalles del momento. Gracias, amigos televidentes de Detalles del Momento. Bienvenidos a esta sintonía nacional. Hoy, martes 23 de noviembre del año 2021. ¿Es realmente la OEA en su concepción un organismo de carácter hemisférico para nuestro continente americano, o realmente siempre fue un satélite acomodado a los intereses de los Estados Unidos, que además no es necesariamente un asiduo y disciplinado cumplidor de las normas del derecho internacional expresadas a través de la OEA? Sobre este y otros temas hoy vamos a estar conversando con el canciller Denis Moncada Colindres, para poner en esta mesa, en este desayuno informativo con la verdad, las razones sobre el por qué una decisión de nación ha sido materializada. El presidente de la República, a instancia y solicitud de los poderes del Estado, la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, sectores gremiales, personalidades en el país, han manifestado que ya es el momento en que Nicaragua definitivamente tome la decisión y se salga de la Organización de los Estados Americanos, trámite que ha iniciado a través de la denuncia de su carta. Sobre este tema hablamos hoy con el canciller de la República, Denis Moncada Colindres. Pero mientras tanto, usted quédese con nosotros, que nos vamos a nuestro acostumbrado comentario editorial. Terrorismo mediático. El periodismo es noble. No puedo verlo de otra forma. Es un género que, independientemente de que sea conceptuado como una profesión o un oficio, dado que o lo estudias profesionalmente en una universidad o naces con él, como es mi caso, y no me siento mal por declararme empírico en el género, su ejercicio implica una relación muy íntima con la sociedad y una responsabilidad enorme con el país al que perteneces. Periodismo es un proceso técnico que recoge datos sobre una circunstancia, analiza los hechos, concentra su esencia, prioriza lo relevante, construye lo que va a transferir a través del medio y finalmente publica el producto para que llegue al consumidor de noticias, que no solo es un oyente, un lector, un televidente o un cibernauta, sino alguien que, dependiendo de lo que nosotros hagamos, nos concederá el más alto valor en el trabajo que realizamos, y eso se llama credibilidad. En nuestro país tenemos que haber buenos y malos periodistas, y determinar quién lo es o no lo es
es únicamente posible a través de una herramienta que en el gremio decimos conocer como ética. Aunque a veces pasemos por encima de ello, la atropellemos y la masacremos y por supuesto nos llevemos en el alma, como popularmente decimos, al país, al ciudadano, a nuestra familia y a todo un conjunto de valores humanos, instituciones y estructurales que al final nos representan la nación. De la ética se dice que es el proceder correcto en toda profesión para actuar y hacer el bien. Y a propósito del tema que desarrollo, en Nicaragua y en cualquier parte del mundo es correcto afirmar que sin ética jamás habrá un buen periodismo. Y esto hay que comprenderlo hoy más que nunca por el estridente ruido digital que las criminales fake news han impuesto a través de las tales redes sociales, que son plataformas sumamente peligrosas desde donde cualquiera, y muchas veces periodistas, lo hacen en realidad y lo convierten en terrorismo mediático, porque es el medio más fácil para esconder sus rostros. Los periodistas visibilizamos lo oculto, advertimos o proyectamos cosas en el horizonte o prendemos la luz para ubicar el origen de una situación que hay que atender. Sin embargo, en la desesperación por brindar supuestas primicias, manía que podemos graficar como ansias por ver quién primero anuncia la catástrofe, también se cometen errores y pecados que son abominables por las consecuencias, cuando en vez de solucionar o componer, el resultado fue atizar un conflicto y profundizar un problema. La capacidad para informar y la responsabilidad del periodista a la hora de contar una historia es crucial y determinante. Podemos incluso hacer de las palabras empleadas en una crónica un detonante para una rebelión, un factor de quiebra para una empresa o una bala contra una persona. Así de grande es la responsabilidad que tenemos en nuestro pensamiento y nuestras manos a la hora de construir lo que vamos a difundir. Y eso, lamentablemente aquí, se toma tan chabacanamente que ya hasta se volvió un problema de seguridad nacional, porque mucho de nuestra realidad responde a esa verdad. Yo no digo que no visibilicemos lo oculto, pero tampoco ocultemos lo que es visible. Yo no digo que no proyectemos lo que está en el horizonte, pero acerquémonos lo más posible a la línea de fondo para tener certeza de estar lo más próximo a la objetividad. Yo no digo que no prendamos la luz sobre aspectos que son importantes, pero sí que entendamos que hay una gran diferencia entre encender el foco que pegarle fuego a algo. Tristemente, Nicaragua es víctima todos los días del terrorismo mediático, que cobardemente se disfraza de periodismo independiente, que por supuesto no existe ni aquí ni en la Conchinchina, y del que ya antes hablé abundantemente por ser falso y mercenario, pues se prestó y lo sigue haciendo para desbaratar a nuestro país, para crear una imagen falsa que en el 2018 nos condujo a la tragedia y que en el presente continúan como si nada, en las mismas, diciendo todos los días vascosidades, solo para conferir al enemigo externo, a su financiero, el imperio norteamericano, falsas razones para que cobardemente prosiga lanzando sus misiles de odio contra nosotros. Algunos de estos terroristas mediáticos valientemente disparan sus descargas de odio desde afuera,
particularmente desde las comodidades de San José, Costa Rica, a donde se fueron huyendo con la garantía de seguir recibiendo los fajos de dólares que antes les proveía la Fundación Violeta Barrios, de la que brincaron nombres que quisieron darnos clases de moral y de nacionalidad, como por ejemplo Carlos Fernando Chamorro, que era un pulpo de 16 tentáculos, que recibía de todos lados y quien se quedaba con la mejor tajada mientras se repartía la sobra para quienes decían de él que era la mamacita de Tarzán. La Lucía Pineda, la que le pegó fuego a Granada, la que tenía su trompo enrollado y al día siguiente salió huyendo a la vecina del sur para hacer suya la plataforma de 100% mentiras y autonombrarse como la conciencia moral de todos los forajidos tranqueros que hoy son la principal causa de delitos en aquel país. La Jennifer Ortiz, eternamente nublada por sus pesadillas existenciales, la impoluta cabecilla del reducto cibernético Nicaragua Investiga, que recibió por 2 tantos partidas de $98,000, cifra que muchos profesionales en este ramo nunca podremos ver. Pues esta tal Jennifer Ortiz, que se paseaba con rostro de mansa paloma, es en realidad uno de los buitres más connotados del terrorismo golpista, y que sabiendo que tiene, como otros de su clase, la conciencia manchada de sangre, se fue. Salió huyendo como cualquier delincuente para seguir mintiendo desde afuera y continuar aburriendo con sus historias de mujer incomprendida. Y así como ella, hay otros que saben que aquí en Nicaragua no pueden sostener su verdad, porque pendula sobre cada uno de ellos la ley contra el ciberdelito y contra las noticias en las cuales son expertos. Muchas veces he dicho, y no me canso de repetirlo, que nada tiene que ver ni el periodismo ni la libertad de expresión con la mentira y el libertinaje. Y de la misma manera insisto en que los daños psicológicos, morales y económicos para el país y sus ciudadanos no pueden de ninguna manera quedar impunes, porque nada que sea falso puede ser legal. Y es comprensible no poder actuar contra los terroristas mediáticos que huyeron en desbandada. Pero no pienso lo mismo con los que aún están aquí. Cada gobierno tiene la obligación de cuidar por la seguridad de sus ciudadanos y por las condiciones que permitan el desarrollo y la construcción sana de la nación. Aquí en Nicaragua hay medios que se proclaman como plataformas periodísticas que lo único que hace que en todo momento es promocionar odio, y lo hacen retando a la ley, como diciendo: cuidado, me tocas, porque si lo haces te va mal, y será mal visto desde afuera, donde se gritará que me estás violentando mis derechos humanos como periodista. Tremendo cuento el que se hacen esos falsos periodistas con lo que significa la libertad de expresión. Como dice la canción, esos delincuentes que se fueron huyendo a Costa Rica o que se encuentran en la gusanera de Miami, que digan miércoles si quieren, pero no los que están aquí, porque como ciudadano que sufro el fuego graneado de la mentira y como periodista avergonzado por la imagen destruida de este apostolado, hecha a volar en pedazos por agentes que actúan como lacayos de quienes pagan por producir las mentiras contra mi país, exijo un detente, un basta ya a tanta impunidad. Ya los oigo desde la corporación, desde Canal 10, el 12, el 14, u otras expresiones del terrorismo mediático decir, rasgándose las vestiduras y victimizándose,
que cómo es posible que un periodista llame desde un medio oficial a censurar a sus colegas y a que se violente la libertad de expresión. Pero, ¿y quién dice que los terroristas mediáticos son periodistas? ¿Y quién dice que la libertad de expresión es idénticamente igual al libertinaje? El español es extensamente amplio para expresar de la manera más clara lo que se trata de decir. Y en este caso no estoy llamando a castigar a nadie por ser periodista. Estoy llamando a que se aplique la ley al delincuente que no la respeta, porque yo también tengo derechos en este país y tengo derecho a vivir en paz. Tengo derecho a defender la libertad que vivo. Tengo derecho a salir e ir donde me plazca, a distraerme familiarmente bajo el rigor de la seguridad pública. Y eso es lo que a mí, los terroristas mediáticos, me niegan y amenazan con arrebatarme cuando promueven controversias y conflictos sumamente peligrosos. Francamente, me quedo impresionado por la capacidad del terrorismo mediático para producir tanto veneno, y lo absorbieron de tal manera que se creyeron sus mentiras, y ahora cuando asoman la hacha por las calles y sienten y perciben que la gente buena los desprecia y los aborrece, todavía en su inmensa brutalidad y ceguera se preguntan que por qué los malquieren, pretendiendo ignorar aquella gran máxima de la vida, de que uno cosecha lo que siembra, y ellos siguen sembrando odio y ellos siguen sembrando tempestades, que no esperen entonces un amor que no merecen. No vengamos a poner aquí cara de yo no fui para aducir ignorancia de la información, cuando si usted va y busca en Google, se enterará que son cantidades de terroristas mediáticos tras el ropaje de periodistas que han caído presos por mentir. Y no solo ellos, sino también los que compartieron su falsedad. Hay quienes creen que por decir estas cosas uno debe ser percibido como cavernícola, porque se les ocurrió que la falsedad, la calumnia y la mentira es la modernidad, cuando es la modernidad la que está en juego. El Internet fue un supuesto paso a la modernidad. A través de ella, los espacios mediáticos en todos los sentidos fueron invadidos por la tecnología, y eso no está mal. Pero desgraciadamente, los ignorantes, los que viven realmente en el atraso cultural e intelectual, están poniendo en duda el futuro. Están poniendo en alto riesgo, por el odio del terrorismo mediático, que nos puede conducir a conflictos tan letales que seguramente puede dejar a la humanidad atado a un pasado que, sepultado bajo escombros, difícilmente tendrá ánimos para volver a ponerse en pie. Y es precisamente eso lo que no podemos permitir. Que Dios bendiga a Nicaragua. La verdad solo es una y se dice en el momento. Desde Enatrel trabajamos cada día para garantizar un servicio eléctrico confiable y de calidad a las familias nicaragüenses. Estamos construyendo líneas de transmisión y subestaciones eléctricas. También modernizamos y aumentamos la capacidad de transformación en las subestaciones existentes. Contribuimos a la seguridad ciudadana instalando y mejorando el alumbrado público, y acercamos las telecomunicaciones a todos y todas a través de una amplia y moderna red de fibra óptica. Enatrel, una empresa del pueblo, Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Ejército TV, todo por la patria. Todo por la patria.
El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema "Somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio", a través del primer Comando Militar Regional, el 17 de noviembre de 2021, descargó 3.216 plantas frutales en las instalaciones del Estado Mayor Comandante Francisco Rivera Quintero, en coordinación con el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA, las cuales serán entregadas como bono tecnológico y productivo a familias de los municipios de Estelí, Condega, San Juan de Limay, Pueblo Nuevo, San Nicolás y La Trinidad, departamento de Estelí, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria. Todo por la patria. Formamos un gran equipo y día a día damos lo mejor para nuestros pacientes. Estamos comprometidos en cuidar tu salud. Nos especializamos en el cuidado clínico que tú necesitas y en darte la mejor atención. Tu sonrisa, el bienestar es nuestro mayor logro. Porque tu salud y tu belleza nos importa. Soluciones médicas y odontológicas en Manuel. Ahora el registro civil de las personas está más cerca de tu comunidad a través de los centros de atención ciudadana y delegaciones distritales, donde puedes solicitar tu partida de nacimiento, acta de matrimonio, certificado de soltería o de funciones. Nuestro objetivo es servirte con esmero y para lograrlo abrimos nuevas ventanillas de registro civil en los hospitales Berta Calderón, Solidaridad y Salud Integral. En las oficinas centrales del Centro Cívico pueden inscribir matrimonios, unión de hechos, reconocimientos de hijos y rectificaciones. Te brindamos un servicio ágil, rápido y seguro. Ya sabes, Managua somos todos. El momento está con usted y usted está con el momento. El momento está con usted. Gracias, amigos televidentes de Detalles del Momento. Tengo el gran placer de tener en set al canciller de la República, general Denis Moncada Colindres. Por supuesto que está en contexto en el dominio de la información pública la solicitud, la instancia que se trasladó al presidente de la República, José Daniel Ortega Saavedra, por parte de la Asamblea Nacional, por parte de la Corte Suprema de Justicia, Consejo Supremo Electoral, lo que generó, por supuesto, un efecto dominó y ahora sectores gremiales, sectores de toda la sociedad en el país, por supuesto, interesados en ese gran amor que tenemos por Nicaragua, está solicitando formalmente el retiro de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos, lo que ya se denunció efectivamente ante el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a través de nuestro representante allá en Washington, y sobre ese tema, por supuesto, estaremos hablando hoy con el canciller de la República. Canciller, bienvenido, qué placer tenerlo aquí, amigo. Bueno, Moisés, Absalón, buenos días y un placer también saludarte y encontrarte de nuevo aquí en este importante espacio. Saludos a vos, a tu personal, también a la audiencia, un cordial saludo. Canciller, siempre nos preguntamos desde hace muchísimo tiempo si la OEA como tal fue realmente en su concepción y su origen un organismo creado para un hemisferio, para un continente americano como el nuestro, o al final se corrompió en el camino y terminó siendo un satélite más del gran interés de quien se cree el domino del mundo, ya ni siquiera de nuestro continente, del domino del mundo, Estados Unidos. Y hoy nos encontramos con una situación en la que Nicaragua ha precisamente tratando de evidenciar esa situación, presentado la denuncia de la Carta de la Organización de los Estados Americanos.
Sí, esa apreciación inicial que tenés sobre si la OEA era un organismo creado con un fin más humano, más humanista, o realmente como un ministerio de colonias como normalmente se conoce o históricamente se conoce. Y realmente cuando lees la carta probablemente tendás a pensar que ese organismo fue creado para la defensa y la garantía y la seguridad de los países del hemisferio y del continente, porque tiene un enunciado conceptual y teórico que es exactamente a la inversa y lo contrario de lo que ha sido la práctica de la OEA. Eso nos lleva a decir categóricamente, diríamos, y es así porque realmente es demostrable, de que la OEA surge como lo que es. Ese Ministerio de Colonias, ese instrumento político, diplomático, de injerencia y de intervención de los Estados Unidos de Norteamérica, del Imperio norteamericano, para precisamente dominar, colonizar, recolonizar a los países de este hemisferio, a los países nuestroamericanos. Entonces podemos decir que realmente esa idea inicial, un poco romántica diríamos, ¿no? Además bien intencionada, que a veces tenemos los seres humanos de pensar que las cosas no todo el tiempo, o las instituciones no todo el tiempo están hechas para hacer el mal, pero en este caso queda claramente demostrado que fue un instrumento que desde su origen nació precisamente con esa visión, con esa mentalidad de Estados Unidos de materializar, y ahí viene el elemento inicial de comprobación de que es un instrumento diseñado específicamente con esos fines, para materializar su doctrina Monroe, ¿sí? América para los norteamericanos. Y la práctica, además, la práctica te demuestra que ese instrumento de la OEA no es porque recientemente lo veamos haciendo injerencias o siendo un instrumento manipulado por los Estados Unidos en contra de los intereses, de los más sagrados intereses de los países de América Latina y el Caribe, de los pueblos nuestroamericanos, sino que tirás una mirada hacia atrás y entonces te viene el recuerdo Guatemala, el presidente Arben, Bahía Cochino, ¿sí? Playa Girón en Cuba, en la cual recordemos que Nicaragua en el tiempo de Somoza prestó precisamente su territorio para el uso de naves de agresión contra Cuba. Uruguay, la declaración inicial de la OEA precisamente en Punta del Este para excluir a Cuba en su momento del inicio de la revolución. República Dominicana, ¿sí? Honduras, en donde interviene la OEA con el golpe de Estado de Zelaya, pero no es para restituir a Zelaya, sino más bien para maniobrar y evitar que el legítimo presidente en ese momento de Honduras volviera, digamos, a retomar el ejercicio de su presidencia. Y un caso peculiar, ¿sí? en Honduras, en las últimas elecciones viene la OEA y dice que hubieron un fraude, y entonces de repente vienen los Estados Unidos y dicen que no, y entonces la OEA de pie atrás y entonces dice todo está bien. Exactamente, fue una increíble actuación. No es increíble realmente, lo que pasa es que a uno le resulta tan perverso y tan malvado realmente que pareciera como que esas instituciones no deberían actuar de esa manera. Sin embargo, ese es otro elemento, lo que estás mencionando ahorita sobre esas maniobras con relación a Honduras, que te dice precisamente que ese instrumento está hecho para manipular situaciones, para hacer prevalecer decisiones ya tomadas, y acordémonos que lo de Honduras surge precisamente o se produce un mes después de la Asamblea General de la OEA que se produjo en San Pedro Sula, ¿sí? Donde se estableció como parte del programa y de la agenda de esa reunión suspender aquella medida que la OEA había tomado contra Cuba, como una restitución histórica de América Latina para decir a Cuba se le hizo un acto de injusticia excluyéndola de esa organización en aquel momento. Entonces hay que terminar con esa resolución como resolución excluyente de la OEA, ¿verdad? En ese sentido, y decir, y lo dijimos en ese momento, América Latina y el Caribe realmente debe restituir el derecho de Cuba, la dignidad de Cuba, digamos, ¿no? Y sobre todo, el acto inmerecido
de los latinoamericanos en ese momento apoyando una decisión precisamente impulsada por los Estados Unidos. Ahora, uno hace una revista de abuelo de pájaro de lo que está sucediendo en América Latina y se da cuenta que hay una gran cantidad de países aquí que tienen enormes problemas. Y a la hora de hacer un balance real y objetivo, uno dice, bueno, y ahí sí, nosotros aquí en Nicaragua, en relación a aquellos conflictos que viven otros pueblos, generados y emanados de sus propios gobiernos, aquí estamos en el paraíso. Pero lo que llama la atención es que no existe otra agenda en la Organización de los Estados Americanos que no sea Nicaragua. Exactamente. Vos comparás Nicaragua y otros países, pero entonces decís, ¿por qué en la OEA esos países que conforman esa organización, ¿sí?, comienzan a lanzar epítetos calificativos, deslegitimaciones de un proceso electoral que ha sido claro, transparente, justo, con participación de la ciudadanía en forma libre? Y lo que vos decías, ves a un país de América del Sur, al otro país de América del Sur, ¿sí?, al norte de Centroamérica también. Entonces, unas situaciones de alta criminalidad, de alta violación de derechos humanos, de alta injusticia social, ¿sí?, de alta actividad, de narcoactividad, de crimen organizado. Y nosotros en Nicaragua tenemos altos niveles de seguridad. Y la población nuestra vivimos, digamos, ¿no?, con los índices de delincuencia normales en toda población, pero no esos índices de criminalidad que existen en otros lados. Entonces te das cuenta que precisamente como Nicaragua tiene el gobierno del presidente Ortega, el gobierno de la compañera Rosario, el gobierno del pueblo presidente, ¿sí?, el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y va por una ruta correcta, vamos haciendo un buen gobierno. Y eso no es porque lo digamos quienes somos funcionarios públicos, sino porque la población, la inmensa mayoría de la población nicaragüense, precisamente avala y ratifica lo correcto de esas políticas. Porque, y es contrastante, por ejemplo, salud, que es lo que tenemos, el fenómeno de la pandemia y lo que está precisamente afectando a toda la humanidad en este momento, ¿no? Sin embargo, en Nicaragua tenemos un sistema de salud que hay que reconocerle a los compañeros de salud, reconocerles al gobierno con una política definida en beneficio de nuestra población y que realmente ha disminuido esos índices, esa curva que en otros países en estos momentos, vos lo sabes muy bien, digamos, ¿no?, en muchos países de Europa, los Estados Unidos mismos, comienza esa curva a ascender. Dichosamente, por esa política definida correcta de un sistema de salud en beneficio de nuestra población, con la participación también de las comunidades nuestras y de la familia, pues realmente ha dado buen resultado. Lo mismo que salud, para mencionar políticas, digamos, de interés social y de beneficio de nuestra población. Basta una sola mancha generada por la ilegalidad para que todo lo que consecuentemente venga después sea ilegal. Y aquí entra en materia el asunto de los reconocimientos, porque son importantes. La OEA no reconoce las elecciones nuestras. La OEA ya se pronunció, no reconoce las elecciones de Venezuela, que fueron arrasadoras totalmente. Pero, curiosamente, reconoce a un gobierno que tiene representación en la OEA, que no fue electo, el de Juan Guaidó, y entonces uno se pregunta a partir de qué momento entonces ya la OEA es un Estado fallido. ¿Desde antes o desde el momento en que asume un representante de Juan Guaidó que tiene voz, que tiene voto, que nunca fue electo por su representante en Venezuela y que simplemente nos vive señalando como que si tuviesen autoridad moral para hacerlo? La OEA no es un Estado, ni es un superestado, ni es un Estado supranacional. Es una organización realmente, es la suma de todos los países de este continente que conforman esa organización. Pero si vos te fijas, y es fallida desde hace mucho rato, yo creo que la OEA es fallida desde que nació, por sus objetivos, sus fines y por quién precisamente la engendró.
¿no? Que implica exactamente los intereses y los derechos contrarios a este hemisferio y a este continente. Porque ese creador, ese engendrador de la OEA, lo que pretende precisamente es tener esa instancia para dominio, control y sojuzgamiento y mantener una hegemonía imperial, mientras que nosotros precisamente mantenemos la posición de ser libres, de ser independientes, de ser soberanos, con autodeterminación, con dignidad nacional y con identidad nacional, que es importante. Dicen que el que paga la fiesta es el que determina todo. Y siempre fue visible el hecho de que Estados Unidos no solo financia la OEA, sino que también le da asilo en su propio territorio y a una organización que en ese sentido creo que es consecuente con todo lo que ha deseado Estados Unidos para el resto de la comunidad latinoamericana, y en ese sentido es que ha actuado. Claro, porque hemos dicho que la OEA realmente es una institución cautiva. Se creó allí, nació allí, se desarrolló allí e implementa sus acciones desde Washington. Por eso es que, si te fijas, en el caso de las elecciones nuestras, de pronto vos escuchás al secretario de Estado de Estados Unidos, a Blinken, ¿no? Escuchás a las autoridades canadienses, escuchás al Reino Unido, escuchás a países de la Unión Europea, y además son claros en decirlo: estamos coordinando acciones para incidir sobre Nicaragua, y dicen lo que tienen que decir, que no es necesario repetirlo porque estaríamos haciéndole propaganda a lo que ellos establecen. Y, en esencia, desconocimiento, deslegitimación, ¿sí?, de nuestro procedimiento como gobierno, como país, como sociedad, ya sea en las elecciones, como en otros capítulos de derechos humanos, capítulos políticas internas, capítulos política internacional. Entonces, antes de que nosotros hiciéramos las elecciones, ya ellos estaban calificando, ¿verdad?, deslegitimando nuestro proceso electoral. Ese tipo de agresiones, ese tipo de inamistades, ese tipo de posiciones ofensivas contra la dignidad y la soberanía de un pueblo es lo que realmente nosotros hemos dicho con meridiana claridad. El presidente Ortega lo ha dicho con meridiana claridad. La compañera Rosario en sus intervenciones informativas y de comunicación lo dice constantemente. Ya no más agresión, ya no más medidas unilaterales, ya realmente no más intervenciones, no más irrespeto. Exigimos respeto como país, como Estado, como sociedad, como nación. Tenemos derecho a vivir y a existir, y tenemos derecho, así como nosotros respetamos y no nos intervenimos en los asuntos internos de otros estados, nosotros exigimos reciprocidad, respeto a Nicaragua. Y por eso es que precisamente vemos cómo se produce en Nicaragua algo muy interesante, que es un consenso de las instituciones del Estado, de los poderes del Estado, de las organizaciones laborales, de los periodistas, de la juventud, de las mujeres, de las organizaciones culturales, sociales, políticas, sindicales, y coincidiendo en su análisis y en su reflexión en esta misma dirección. Basta ya de tanta barbarie de una organización internacional que debería ser otro su papel y no el de estar siendo instrumento de agresión, de ofensa, ¿verdad?, realmente de irrespeto a la soberanía y a la dignidad nacional del pueblo nicaragüense. Entonces nosotros defendemos el decoro nacional, la dignidad nacional, y por eso las instituciones vemos que hay coincidencia. Dice: instamos respetuosamente al presidente de la República, al comandante Daniel Ortega Saavedra, a que realmente denunciemos la carta de la OEA y le pongamos fin a ese vínculo y a esa relación que no está contribuyendo en el beneficio de Nicaragua. Continúo, amigos televidentes, conversando con el canciller de la República, Denis Moncada Colindres, pero tengo que hacer una necesaria y corta pausa comercial. Ya regresamos. Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, comprometidos con la generación de energía limpia.
con nuestras plantas hidroeléctricas, Centroamérica, La Reinaga y Carlos Fonseca en el norte del país, promoviendo el desarrollo de más proyectos de energía renovable, hidroeléctrica y geotérmica. Empresa Nicaragüense de Electricidad Enel, generando energía limpia. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. El pueblo presidente. ¡Ya es noviembre! Supercenter Black November. Encuentra de todo para el hogar este 1 al 30 de noviembre, con descuentos de hasta un 50% en artículos seleccionados en nuestros 5 departamentos. Juguetes, cocina, sala, comedor, baño, habitaciones, jardinería, mascotas y mucho más. Solo en nuestro Black November de Supercenter. Busca las etiquetas marcadas y llévate todos tus productos con los mejores descuentos. Financiamiento disponible. Llévatelo ahora y paga después, con Credex y con tus tarjetas de créditos hasta con plazos de 24 meses. Visita nuestra página web www.supercenterni.com. El juguete perfecto o el regalo ideal solo lo encuentras aquí en Supercenter. De todo para el hogar. La Navidad de este año viene como agüita fresca de tinaja, agüita que rebosa y se convierte en 45 millones de Córdobas. El sorteo de Navidad de Lotería Nacional este año será especial y gigantesco. El Tinajón Navideño, con 45 millones de razones para ser felices esta Navidad. El billete ya está en las calles. Fecha de sorteo 23 de diciembre. Los anteojos más económicos y de alta calidad para mirar 2020. Solo los encuentra en Óptica Cristal y se los entregamos en 1 hora. 45 años de experiencia nos respaldan. Visítanos, estamos ubicados en los semáforos de Enel Central, 300 metros al norte. Óptica Cristal. La luz, estímulo del ojo. Estamos dando mucho de qué hablar. Criterios, opiniones, temas, entrevistas, invitados, noticias, análisis, reportajes, información, coberturas, hechos, deportes. Y es que hablando es como se entiende la gente. Radio 800 AM, la gigante internacional del dial, 50.000 vatios de potencia. El momento está con usted y usted está con el momento. Gracias, amigos televidentes. Estoy con el canciller de la República, Denis Moncada Colindres. Canciller, para cada acción una reacción. Se ha tomado una decisión contra una organización de Estados americanos profundamente cuestionada, pero no por Nicaragua, porque aquí de repente diera la impresión que somos nosotros. México ha tenido una posición muy clara. Bolivia aún está. Ha llegado a pedir directamente la renuncia de Luis Almagro. Venezuela, antes que nosotros, dio el paso. Hay otras naciones en el continente que consideran que el rol que está jugando la Organización de los Estados Americanos es diametralmente y descaradamente abierta en beneficio de quien no solo le da asilo en su territorio, sino que además le financia a los Estados Unidos. Pero uno se pregunta entonces, con esta decisión que se ha tomado, ¿qué va a pasar ahora? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, la decisión está tomada y muy bien tomada, acertadamente y tomada. refrendada, por supuesto. Acertadamente tomada, ¿verdad? Refrendada, ratificada y apoyada por el consenso nacional, ¿sí? La soberanía nacional realmente, como la Asamblea Nacional y todos los poderes del Estado que ejercen parte de la soberanía también conjuntamente con el pueblo en su conjunto, ¿sí? Y bien, el proceso, este es un proceso. Comenzamos e iniciamos precisamente con la presentación al secretario general Luis Almagro, al secretario general de la OEA, con la carta tal como lo establece la misma carta. Y se le comunicó por escrito, se le planteó la denuncia, se le exige que lo comunique inmediatamente a los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos,
Nuestro embajador en Washington entrega personalmente, además de la entrega electrónica que se había enviado, y Almagro tiene que cumplir lo que la carta manda, comunicar a los estados y seguir el procedimiento normal. Es decir, hay un tiempo para recurrir. La carta establece 2 años para que la denuncia se materialice totalmente. Eso, mientras tanto, el representante nuestro ante la OEA permanece atento a lo que pueda estar ocurriendo en la OEA, y esperaremos el tiempo que transcurra para que realmente se materialice totalmente. Mientras tanto, es un proceso que va caminando, avanzando, conforme lo establecido en la carta. Ahora, ¿cómo percibe usted, canciller, el futuro de la OEA? Porque aquello que pintaron con rayas de tigre, con colmillos de tigre, con garras de tigre, que lanzó una feroz campaña contra nuestro país, por supuesto, orquestada desde los Estados Unidos, no pudo contra una Nicaragua que dignamente tomó la decisión, para muchos sectores, un poco tardía, porque veníamos recibiendo bofetadas, canciller, desde hace muchísimo tiempo. Pero el problema no es la bofetada en sí, bofetadas por gusto, porque la realidad nuestra, la que conocemos los nicaragüenses, y que es constatada por una gran cantidad de extranjeros que vienen aquí, ven lo que está pasando, y cuando platica uno con ellos nos dice, allá nos dijeron una cosa, aquí estamos constatando que es otra realidad. Entonces uno decía, pues salimos tarde, debimos haber dado ese paso desde hace muchísimo tiempo. Pero se dio. El asunto es cómo usted percibe la suerte de una OEA que está profundamente cuestionada por los países precisamente que son parte de esa sociedad. Porque la injusticia, la prepotencia, el querer dominar a un hemisferio por parte de los Estados Unidos también va teniendo sus consecuencias. Sus acciones llevan a reacciones. Los pueblos quieren ser libres, son libres, somos libres, tenemos derecho a la libertad y tienen derecho a continuar fortaleciendo precisamente los niveles de libertad, los niveles de derecho, los niveles de igualdad soberana entre los estados y respeto mutuo entre los estados, entre los gobiernos y entre los pueblos. Cuando esos valores, esos principios no se realizan y por el contrario se incrementa la agresión, como en el caso de las medidas unilaterales tomadas por los Estados Unidos y la Unión Europea, entonces hay reacciones. Y recordemos que en el caso de Nicaragua, pues Nicaragua tiene una historia muy particular también en el concierto de América Latina y el Caribe. Particular en el sentido de que ha sido probablemente los países más centro y eje de la agresión, de la invasión, ¿sí?, de los Estados Unidos en todos los ámbitos, político, económico, militar, electoral inclusive, ¿sí? Porque aquí en algún momento, ya recordamos, aquí el tinglado del Consejo Electoral del país estuvo en manos desde la jefatura de un general de Estados Unidos, del Cuerpo de Infantería de la Marina, hasta el último miembro de una junta receptora de votos eran del ejército del Cuerpo de Infantería y Marina de los Estados Unidos. Y así se realizaron elecciones aquí en este país. Y entonces esa actitud, esa actuación, que también se da en menor envergadura probablemente en otros países, los pueblos van resistiendo, van diciendo, no es posible seguir en esta situación de esclavitud, de semiesclavitud, de colonización y de recolonización, que es el otro fenómeno. Entonces, resistís. Y ya vimos el caso de Bolivia, cómo Bolivia, después del golpe de Estado, restituye su derecho, digamos, y recordemos que Bolivia, 10 años antes del golpe de Estado, había querido también ser dividida desde el seno de la OEA por mandato de los Estados Unidos, ¿verdad? Transformando su geografía y en el campo de la elección de los gobernadores. Es decir, hay una suma de fenómenos que se van dando y que los pueblos van luchando. Entonces, Nicaragua realmente es consecuente. Yo creo que tenemos que decir, sobre todo en el caso del gobierno sandinista,
Nosotros porque tenemos un legado de Sandino que realmente nos ha marcado genéticamente. Es decir, es la defensa de la soberanía, la dignidad nacional, el patriotismo, ¿sí? La no luchar contra todo lo que es injerencia e invasión y agresión extranjera. Esos son valores que los tenemos desde hace muchas décadas. Y en esa dirección nosotros también mantenemos una lucha interna en el país, diseñando correctas políticas precisamente para ir avanzando en esa dirección. Y en el campo exterior hemos mantenido, por un lado, la buena relación con todos los países del mundo, ampliando nuestra comunicación, nuestra relación, nuestros intercambios, la inversión, promoviendo la inversión, en fin. Y por el otro lado, en los organismos multilaterales, defendiendo nuestra posición y defendiendo también a otros pueblos amigos y a la comunidad internacional de la posición agresiva de los imperios. Entonces, eso implica tiempo, implica posicionamiento, implica realmente debates permanentes. Debates permanentes. No son situaciones que se puedan resolver de un día para otro o de la noche a la mañana, requieren de tiempo. Y creo que en el caso de Nicaragua, nuestro gobierno ha sabido medir los tiempos precisamente, ¿no? De mantenerse en estos organismos, como el caso de la Organización de los Estados Americanos, defender posiciones, ¿verdad? Contrarrestar las maniobras y las medidas que puedan tomarse y continuar la lucha interna y externa. Hay muchas personas que pueden ubicar la situación actual internacional de Nicaragua como algo coyuntural, pero realmente es una situación de carácter histórico. La piedra de Andrés Castro, la batalla ganada por José Dolores Estrada, filibusteros, eran norteamericanos, la quema de Granada, la imposición, la autoimposición de un norteamericano como presidente, los poemas de Rubén contra el imperio norteamericano, el general José Santos Zelaya, Benjamín Celedón, Augusto César Sandino. Tenemos un enorme recorrido histórico donde hay una característica particular, los Estados Unidos contra Nicaragua. Y llegamos a esta etapa. Y entonces encontramos una desproporción bestializada, diría yo, canciller, con esta ley a la que por añadidura le llaman renacer. Desde el punto de vista de la realidad es rematar. Y entonces vienen y se lanzan, ya ni siquiera contra algunos funcionarios, hacen un enorme globo de funcionarios generalmente en función de sus responsabilidades y a los candidatos reelectos y a los candidatos electos por primera vez, y entonces les niegan la visa y que no pueden entrar, y trasladan a sus familias, a sus esposas y a sus hijos la pena, y por encima de todo eso vienen y nos declaran una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y empiezo a ver yo a los cayucos, a los pipantes nuestros rodear las costas de los Estados Unidos y a submarinos que solamente vemos en juegos de guerra, hundiendo los portaaviones norteamericanos y a nuestros viejos Antonov, derribando las estructuras de la Casa Blanca y el Pentágono. ¿Y qué es esta locura, canciller? Esta desproporción enorme de ese odio. Usted como profesional, como persona, como funcionario, como un hombre al frente del servicio diplomático aquí en nuestro país, ¿qué análisis hace de todo esto? Pero es que es una irracionalidad, Moisés. Realmente es un absurdo. Es una política que de pronto pareciera que es hecha por niños traviesos y no por gente responsable, seria, que está al frente de los estados y de estados poderosos. Porque esa medida que vos haces relación, vos decís, pero los Estados Unidos está impidiéndole a todo el país, con las excepciones del caso, ¿verdad?, no ingresar al territorio norteamericano. Entonces, son políticas irracionales, son políticas que caen en el plano del absurdo, son políticas que caen en el plano
de lo inhumano y hasta de lo criminal realmente, ¿no? De lo criminal. Y entonces vos decís, pero ¿por qué se motiva toda esa cuestión? Y entonces comenzamos a ver ese breve relato que hacías en términos históricos, y también está matizado eso, además de la injerencia, la intervención y la agresión norteamericana contra Nicaragua, de una actitud de elementos muy limitadísimos, de personas, de familias muy limitadas en nuestro país, vinculadas con la oligarquía tradicional, que precisamente son los que generalmente hacen esas solicitudes también de injerencia y de intervención, porque también genéticamente como que nacieron con algo de ser vendepatrias históricamente, y que ven en su mentalidad y en su actitud que es en los Estados Unidos donde está la llave para poder acceder a un ejercicio de dirección estatal, que quien lo define y lo decide y lo da es el pueblo. Pero como son oligarquías muy reducidas, digamos, ¿no? que se han reproducido históricamente y no han sido capaces de cambiar mentalmente, intelectualmente, políticamente, y se quedaron como seres, ¿verdad?, encaminados a cumplir el mandato casi de esclavos mentales, intelectuales y políticos con relación a los Estados Unidos. Y entonces, todo este fenómeno que estamos viendo, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque bueno, estamos hablando de Nicaragua y estamos hablando de sus habitantes, pero dentro de ello hay un sector mínimo realmente, no reducido, que trasladó de generación en generación una mentalidad de vendepatria, de cipayo, como decía Sandino. Y entonces tiene como resultado efectos que el imperio los ve como sus agentes, como los elementos con los cuales puede implementar política contra un pueblo libre, contra un pueblo digno que realmente se resiste a ser esclavizado o a ser neocolonizado. Entonces es una política del absurdo. Vos ves, por ejemplo, la Unión Europea, y hablando hace ratito hacías mención de Guaidó y el delegado que está en la OEA, que es otro absurdo. Pero además le da el elemento de ilegalidad a esa organización. Y es tan absurdo que con eso vos ves a los países, a la gran mayoría de los países de la Unión Europea, apoyando la posición de Guaidó cuando no había elecciones, no se produjeron elecciones en ese momento en Venezuela, y que hay un gobierno legítimo y constitucional que es el del presidente Maduro. Y sin embargo, hay gobiernos que apoyan a ese adefesio que está presente en la OEA. Entonces, ha llamado la atención dos cosas ya, canciller, en el último minuto. Las elecciones en Nicaragua y en Venezuela, un elemento particular, fueron totalmente arrasadoras. ¿Cree usted que esta es una expresión del pueblo de Nicaragua como del pueblo de Venezuela frente a su agresor y decirle, señores, aquí mandamos nosotros, no ustedes? Definitivamente, y son dos elementos. El primero es que es una expresión hacia tu gobierno, ¿no? Hacia vos mismo como Estado, como nación, como pueblo. Tenemos derecho a existir, tenemos derecho a definir nuestras políticas, tenemos derecho a elegir nuestro gobernante. Somos nosotros, los nicaragüenses en Nicaragua y los venezolanos en Venezuela. No es los Estados Unidos, no es el imperialismo norteamericano el que va a definir nuestras políticas internas ni a decirnos quiénes son nuestros gobernantes, ¿sí? Entonces hay realmente una respuesta, digamos, muy sólida, muy patriótica, muy política, revolucionaria, diríamos, progresista, de avanzada de los pueblos, de decir, señores, detengan ya su agresión histórica, ¿verdad? Detengan ya sus tendencias a imponer, sus actitudes de imposición de voluntades de otras potencias y otros países en territorios, en terruños que no son de ustedes, y en donde habitan personas dignas, libres. Y que amamos a Nicaragua. Por favor, el amor a nuestra patria, a nuestro terruño, es extraordinario. Y eso es parte de lo que mueve precisamente el patriotismo de los nicaragüenses, el amor al terruño, el amor a esta tierra bellísima de Nicaragua y el amor a la patria, el amor
al nicaragüense mismo. El amor a existir, porque nos quieren negar el derecho de existencia, de identidad nacional. Entonces el nicaragüense es muy amante de su patria y es muy amigo también de los nicaragüenses, ¿sí? Somos muy amigos de nuestros amigos, pero también sabemos defender, ¿verdad? Con mucho decoro, con mucha dignidad y con mucha bravura los derechos del pueblo nicaragüense. No solo los derechos individuales de cada quien, sino los derechos sociales, el derecho de la comunidad, el derecho de la familia, el derecho de la patria. Canciller, el tiempo no perdona. Llévese, ya vi que usted, igual que yo, gusta de mucho café, para que allá en su oficina, en su hogar, donde quiera, nos tenga presente siempre aquí en Detalles del Momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Moisés. A usted, amigo televidente, por su atención. Será hasta mañana, si Dios así nos lo permite. Detalles del Momento. Es una visión actualizada para Nicaragua y el mundo. Es periodismo que camina hacia el futuro en beneficio de una paz para todos. Detalles del Momento. Es la verdad sin odio y sin retorno al pasado. Es la propuesta responsable de la noticia, el reportaje y el comentario sin la marca destructiva de la maldad. Detalles del Momento. Es una cita con Moisés Absalón Pastora, el criterio puro por los valores que nos hacen auténticamente libres. Detalles del Momento. Es una voluntad solo temerosa de Dios. Detalles del Momento. Canal 6, Nicaragüense, por gracia de Dios. Normas de conducta ante sismos. Es importante conservar la calma y no permitir que el pánico se apodere de usted. Tranquilice a los que están a su alrededor y aplique la autoprotección con sus brazos sobre la cabeza. Asegúrese de establecer una salida de emergencia por la vía más segura y corta. Mantenga las salidas de emergencia despejadas, sin objetos que obstaculicen la movilización hacia la zona de seguridad. Una vez que haya finalizado el sismo, salga sin correr hacia la zona de seguridad. Utilice como zona de seguridad los patios, áreas baldías y parques. Cuando estén todos reunidos, cuente a sus familiares.